Invitado el psicólogo clínico del Servicio de Psiquiatría de Burgos, José Ramón Soto. ¿Cómo está viviendo esta cuarentena, doctor? Buenas noches, pues con mucho trabajo, al mismo tiempo con un contacto continuo con las familias que atendemos y con los niños que atendemos regularmente. ¿Es difícil prestar atención psicológica, psiquiátrica en tiempo de confinamiento? A ver, ha sido hasta el momento el principal reto profesional que hemos tenido que enfrentarnos en el servicio de psiquiatría, no solo los que trabajamos con niños, sino todos los que trabajamos en el servicio de psiquiatría. No teníamos modelos para hacerlo y hemos tenido que hacerlo a partir de la nada y se ha ido poniendo en marcha. Por contar algunas cosas solamente de lo que somos los psicólogos clínicos, mis compañeros que trabajan con adultos han creado vídeos, redes de difusión de información, un servicio de atención a los familiares de afectados y a los sanitarios que están en contacto directo con el coronavirus, y todo ello ha resultado en una nueva modalidad de atención y se ha hecho en prácticamente nada. En cuanto a infantil, hemos intentado mantener el funcionamiento habitual, pero pasando las consultas presenciales a telefónicas. Para eso hemos elaborado un protocolo que nos permite recoger información sobre el funcionamiento de la familia y de los niños. Con eso, a diario, vamos viendo qué necesidades surgen, elaboramos documentos que colgamos en la red para que las familias y cualquier otra persona interesada pueda consultarlos, y conseguimos así ampliar de la función tradicional de consulta a la enfermedad hacer otra de acompañamiento a las familias mientras dure esta situación excepcional. Entonces, el hecho de que haya continuidad en este tipo de atención, ¿nos puede dar datos de la situación a medida que cambian los días, que pasan los días, datos en tiempo real, me refiero? Sí, efectivamente, tenemos ese tipo de datos. Todos los días nos reunimos al final de las consultas y hablamos de cuáles son las principales dificultades que se nos están comentando por parte de las familias, tanto en la organización de la vida familiar como en el funcionamiento de los niños. Una vez que tenemos esa información, la vamos organizando y vamos viendo cómo se desarrolla el confinamiento día a día. Podemos decir más o menos lo que había en cada uno de los pasos hasta hoy en día. Podemos trazar una evolución. Al final de todo el proceso esperamos poder sistematizarlo con un proyecto de investigación. Habrá que hacer números y ver finalmente cómo salen las cosas, pero en eso estamos, en trazar día a día el desarrollo de las dificultades. ¿Y cuál es el estado de las familias y de los niños? Porque hablamos de convivencia, aprendizaje o escuela online, aburrimiento, sueño, y podría relatarle muchas más situaciones. Sí, bueno, vamos a ver. Es una pregunta muy interesante porque los problemas van cambiando semana a semana. Se podría decir que la primera fueron una especie de mini vacaciones. Los niños se encontraron en casa de repente, sin tareas, y estaban encantados de la vida. La segunda semana, en cambio, apareció un problema, que fue el problema de la teleescuela. Fue una sorpresa para nosotros. Al llamar, las familias de lo único que nos hablaban es de que se veían desbordadas por la situación de la teleescuela. Unos no tenían recursos suficientes, otros no sabían utilizarlos, otros no eran capaces de ayudar a los niños a hacer las tareas. Fue un momento de caos. Debo decir que la actitud de la Consejería de Educación, de la Dirección Provincial de Burgos, fue excelente. Yo mismo me puse en contacto con ellos, si quieres después lo comentamos. Se intentó minimizar ese problema. Esa fue sobre todo la segunda semana. La tercera, en cambio, empezó a ser ya algo más parecido a las cosas que nosotros trabajamos habitualmente. Empezaron los problemas de sueño, empezó la rebeldía, el aburrimiento ante la situación de encierro en casa, los chavales que se querían ir a quedar con los amigos. También hubo, claro, familias que nos hablaban de miembros de la familia o amigos que estaban enfermos. Claro. Y sobre todo los ERTEs que empezaron a intranquilizar a las familias. Ajá. Las grandes preocupaciones, hay que decirlo, en general son las de tipo financiero y las de tipo sanitario, porque la mayor parte de las familias todavía en la tercera semana nos decían que estaban bien, y esta semana pasada han continuado diciéndonoslo. Nos dicen que están bien
aunque hay cambios bastante sutiles. En general vemos que los niños están más desordenados en el sueño, están menos activos físicamente. También las familias son menos activas, han dejado ya de ordenar armarios a toda costa y parece que ya no hay tanto interés en husmear en el desorden. Entonces, es que ya hemos limpiado mucho. Ya hemos limpiado mucho. Hay también parece cierto enlentecimiento general del funcionamiento intelectual y de la atención, y vemos aparecer señales de malestar emocional. Vamos a dejarlo inicialmente ahí, ahora vamos a continuar con el malestar emocional para dedicar el capítulo que se merece, pero antes vamos a la casa de los espectadores. Tenemos a José María esperándonos. Buenas noches, José María. Hola, buenas noches. José María. Buenas noches. Hola, buenas noches. María, entonces. Buenas noches. Buenas noches, cuéntenos, por favor. Bueno, yo quería hacer un llamamiento a través de ustedes para una alerta social, sanitaria. He observado desde mi balcón que muy importante sobre el coronavirus, que los vecinos míos, casi todos, están bajando la basura sin guantes, con lo cual se ven obligados a coger la manilla de la basura del container rotativo, que tiene cabeza rotativa, se ven obligados a cogerle con la mano y subir, y obligatoriamente. Entonces yo quisiera que ustedes pues puedan emitir pues esta alerta social, o sea, repetirle a la ciudadanía que vayan con guantes. Que vayan con guantes, ¿verdad? Digo yo, vamos, porque es que yo me hago una pregunta. Si a mí me meten 40 días en casa y me dicen que me tengo que lavar las manos a todas las horas en todas las televisiones, lávese usted la mano, lávese usted las manos, lávese usted las manos. Entonces yo digo, no se puede alargar eso y decir, lávese usted las manos pero vaya a tirar a la basura sin guantes, porque es que no lo veo en ningún sitio y veo que es un foco de infección importantísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias por esa reflexión y por hacerlo en Noticias 8 edición noche. Gracias. Vale, gracias. ¿Se quiere comentar o valorar esta opinión, doctor? Sí, es interesante porque tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Sí. Las principales preocupaciones siguen siendo las relacionadas con la enfermedad y, en segundo lugar, las relacionadas con dificultades de tipo económico. La dificultad que nos ha contado este espectador tiene que ver con la falta de higiene que se puede producir al llevar la basura a los contenedores. Nos hacemos eco, estamos de acuerdo con él y recomendamos a todas las familias que extremen sus precauciones. Claro que sí, nos habíamos quedado en el malestar emocional. Sí, esta semana pasada empezamos a ver o a oír bastantes quejas de irritabilidad, de nerviosismo, en algunos casos de mal humor. Cuesta trabajo a veces contener a los chavales en casa. Los niños pequeños dicen a sus madres que si hay que estar encerrado en casa, ¿por qué van a trabajar ellas? Si fuera hasta el coronavirus. Los adultos que tienen que salir a trabajar están preocupados por volver a casa y llevar a casa la infección, y los adolescentes dicen que si ellos no son grupo de riesgo, porque no se pueden ir con sus amigos. Entonces hay dificultades para manejar esto. Este es el cuadro de conjunto que empieza a haber en este momento, el tipo de dificultades. En la parte buena es importante decir que aunque ya se bucea menos en los armarios, casi todas las familias hablan de que las rutinas cotidianas se van consolidando. Los grandes triunfadores son hacer la cama y participar en preparar la comida. Eso, si no tenemos en cuenta al perro, que no solo es el mejor amigo del hombre, sino el que en este momento le saca de paseo. Además de eso, la mayor parte de las familias, aproximadamente 8 de cada 10, siguen valorando su situación como buena. Y un dato todavía más sorprendente y que quizás nadie hubiese podido esperar: los 5 facultativos del Servicio de Psiquiatría Infantil estamos constatando que la gran mayoría de nuestros niños se mantienen igual o mejoran en relación al momento previo al confinamiento. Esto es, las familias están resistiendo bien y están haciendo bien el trabajo de convivencia. Y eso se nota en progresos en el funcionamiento cotidiano, pero sobre todo en ese dato tan inesperado, que es que nuestros niños están mejorando.
Y nos estamos conociendo más, si cabe. Efectivamente, esa es otra de las cosas que se está viendo. España es un país con una larga tradición de unión familiar. A diferencia de otros países no muy lejanos de nosotros, las familias permanecen unidas y las generaciones siguen relacionándose a lo largo de toda la vida. Ver a los abuelos con los nietos es la cosa más normal en las familias españolas, y esto se nota en una situación como esta. Las familias están viviendo esta situación como una ocasión para conocerse. Se están consiguiendo adaptar bastante bien a los distintos ritmos, se están consiguiendo entender incluso cuando no están totalmente de acuerdo, especialmente con el caso de los chicos adolescentes. Bien, pues si a alguien le inquieta algo, es el momento de solucionarlo. En el teléfono que tenemos ahí abierto para todos ustedes, 616-11-11-32, doctor, estos días vemos muchas noticias sobre los daños psicológicos que provoca este confinamiento. Está, por ejemplo, el caso de China. Sí, efectivamente. Bueno, ha habido un reportaje reciente sobre la situación en la ciudad de Wuhan tras levantarse el confinamiento. Un diario de tirada nacional decía que todos los ciudadanos de Wuhan están traumatizados. Entonces, yo no voy a discutir ahora lo que pasa en China, pero lo que sí puedo decir es que esto no es lo que está pasando en España. Después lo desarrollaré un poquito mejor. Hay que pensar que estamos en una situación grave, que tendrá un coste, que habrá personas que se verán afectadas, pero eso va a depender de las circunstancias personales, de la acumulación de problemas y de la proximidad, sobre todo, a las situaciones elevadamente estresantes. El grueso de la población tendrá ciertas dificultades, las dificultades relacionadas con los problemas reales. El día en que se anuncie que ha aparecido una vacuna, desaparecerán las dificultades de la inmensa mayoría de la población y las personas volverán a reír y a estar tranquilas. No vamos a traumatizarnos todos en bloque. Creo que existe una idea excesivamente alarmista estos días en torno a las consecuencias del confinamiento. ¿Y la gente que vive sola? La gente que vive sola lo tiene más complicado. Sin embargo, conozco varios casos de personas mayores, personas de edad, que están haciendo un esfuerzo de adaptación a esta situación insólita, que parecería imposible que pudiesen adaptarse a ella, y sin embargo lo están haciendo. Conozco el caso, lo conozco personalmente, de una persona de más de 80 años que ha aprendido a jugar a las cartas a través de internet, que sale a la terraza y toma allí un poquito el sol apenas sale, porque le han dicho que es bueno para producir vitaminas en el cuerpo, que mantiene diariamente conversación con sus hijas a través de WhatsApp, y que está demostrando el ser capaz de adaptarse perfectamente a esta situación. No es un solo caso, conozco muchos más. Conozco a otra persona de casi 90 años que baja diariamente los 7 pisos del edificio en el que vive y después sube en el ascensor para mantenerse en forma. Podría seguir añadiendo un montón de anécdotas de este tipo. Sé que es duro, pero la gente está enfrentándose a la situación y lo está haciendo bien. Esto es lo que me gustaría transmitir. Da gusto oír eso, doctor. Vamos a otra llamada telefónica. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Uy, esa voz me suena a mí. Asintomático y aburrido, pero como todo el mundo y como tiene que ser. ¿Es Juan Carlos Aparicio? Sí, me parece que sí. La voz inconfundible. Como exalcalde. Como estoy hablando con el señor Gallego, me parece que sí. Sí, buenas noches, Juan Carlos. Le voy a preguntar al Gallego y al amigo. ¿Perdón? ¿Cree que los discursos que están recibiendo los ciudadanos generan confianza o no? Los discursos que están recibiendo los ciudadanos sí generan confianza. ¿Te refieres sobre todo a la clase política? Me refiero a todos los discursos que estamos oyendo. Vale, muy bien, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias. Ahora responde el doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuevamente buenas noches, Juan Carlos. Viniendo de ti la pregunta, pues parece sencilla, pero tiene su dificultad. Vamos a ver, la situación, he contado lo novedoso que ha sido para el servicio de psiquiatría ser capaz de organizarse y dar una respuesta mínimamente razonable a las cosas. Creo que a toda la sociedad le pasa lo mismo, y eso se nota en el desorden, sobre todo inicial, a la hora de dirigirse a la población. Ha faltado claramente una política informativa que ayudase a la población a ocupar su lugar en esta situación. Han faltado muchas cosas.
pero era difícil que fuese mejor. Seguro que me puedes corregir en eso, pero no es un debate en el que me interese ir muy lejos, porque el consejo que yo estoy dando en este momento a todas las familias es el siguiente: intenta mantenerte dentro de los límites de tu casa, intenta mejorar la situación en tu entorno. De lo que tengas que hacer fuera va a encargarse la autoridad y tendrás que hacer, te guste o no lo que te digan. De tal modo que en este momento evita centrarte demasiado en esas cosas, porque puedes encontrar muchos motivos de disgusto y con eso aparece la desconfianza y la incertidumbre, y eso no es bueno en una situación como esta de límites todavía imprecisos. Muy bien, pues a ver qué nos cuentan. Raquel, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida. Mi consulta era la siguiente. Están hablando de que hay que tener un poco de tranquilidad y tal. Entonces, para mí, por ejemplo, yo expongo y luego le pregunto para ver. Están diciendo de que los test estos para ver si la gente se infecta, si no se infecta, para llevar todo un orden y tal. Entonces, claro, yo sé de familias, por ejemplo, que la abuela está ingresada en hospital, al hijo no le han hecho el test, sino que por teléfono se lo han confirmado. Hay más gente en la misma vivienda y claro, los test no aparecen. Y le estoy hablando de hace 2 días, sí. No de hace... ¿Sabe? Esa es una. Y la segunda, también quería decirles, están diciendo que tengamos tranquilidad, que nos fiemos de la tele en vez de los bulos y tal. Pero claro, el día 23 de enero, no quisiera equivocarme, las fuerzas de seguridad y tal ya habían cogido mascarillas, habían echado su cargamento. A la ciudadanía que no hacía falta mascarillas. Ya. Ahora hace falta mascarillas. Entonces, claro, los gobiernos seguro que ellos tienen su recaudo. ¿Y los demás ahora qué hacemos nosotros? Igual también... que es para no contagiar. Pero resulta de que también se lo ponen ellos cuando van a hablar. Entonces era por algo. Entonces, claro, la confusión y el esto de la gente, pues como comprenderá psicológicamente, pues no sabes cuándo tirar, cuando dicen una cosa, cuando no es verdad. Muy bien, Raquel, muchísimas gracias, buenas noches. Sí. De alguna manera, doctor, yo creo que la pregunta que hacía antes Juan Carlos va en la misma sintonía que Raquel, aunque ella ponga casos más concretos, ¿no? Hablaba incluso de cambio de opinión en cuanto al uso de la mascarilla, y Juan Carlos decía, ¿cómo recibe la ciudadanía ese tipo de mensajes, ¿no? En muchos casos tan contradictorios. Claro, lo que pasa es que si has seguido cómo ha sido el desarrollo de la pandemia, habrás visto que todo el mundo se ha encontrado con algo que no esperaba. Durante meses hemos oído hablar de lo que sucedía en China pensando que aquí no nos iba a suceder. Después empezó en Italia y parecía como si el caso de Italia no se fuese a reproducir aquí. Y después comenzó aquí, y todavía cuando ya había comenzado y se había suspendido el trabajo presencial en muchos sitios en Madrid, vimos de repente las terrazas llenas de gente aprovechando aquellas vacaciones inesperadas. Quiero decir con esto que somos todos víctimas de la misma situación. Evidentemente las personas que mandan tienen más responsabilidad que las que simplemente obedecemos, pero la confusión de mensajes es realmente el producto de una situación que se va elaborando a medida que avanza. Es mejor ser comprensivos con lo que está pasando y después, cuando termine la situación, efectivamente habrá que pedir del modo razonable responsabilidad por las cosas como se están llevando. El modo razonable es pensar si las personas que lo han gestionado merecen seguir ostentando, teniendo nuestra confianza, o si se les retira, o cualquier otra medida que se quiera hacer para investigar si se han hecho las cosas bien. Pero en este momento la idea básica es intentar colaborar en la medida de lo posible con lo que digan las autoridades, acatarlo, dejarlo pasar, porque no tenemos elementos de juicio para ponernos a debatirlo, y debatirlo puede dañar a las personas que no tienen capacidad para resolver ese tipo de polémicas. Pues desde luego es lo más inteligente, si no quiere uno dañarse a sí mismo, ¿no? Exactamente. ¿Y los estudios que dicen que en España están aumentando los síntomas de ansiedad y de depresión? Vamos a ver, ese es el tema que más me gusta que me puedas preguntar, porque
estaba deseando que saliese, tengo que decirlo, si no ya lo iba a sacar yo inmediatamente. Recientemente han aparecido noticias sobre universidades que están midiendo los niveles de ansiedad y de depresión en la población y dicen que aumentan. Bien, yo hace un momento he comentado que en nuestra propia población se ve como existe una alteración de los procesos orgánicos, enlentecimiento, problemas de sueño, problemas de atención y también problemas de tipo emocional. Si sumamos esas cuatro cosas, podemos pensar que la salud mental de los ciudadanos se está deteriorando. Sin embargo, hay otras interpretaciones más inteligentes. Vamos a ver, las personas han dejado de organizar cosas, pero en realidad se están adaptando a las posibilidades reales del entorno. Están metidos en casa, no pueden estar todo el día organizando armarios y teniendo ideas novedosas. Llega un momento en que uno simplemente entiende que no tiene por qué ir corriendo por el pasillo. No pasa nada del otro lado del pasillo, da igual llegar ahora o después. Se hace menos ejercicio, claro que se hace menos ejercicio. Si es que para ir al instituto basta con pasar de la cama a la silla. No tiene ningún sentido pensar que se va a mantener el mismo nivel de actividad. Y existe irritabilidad, existe miedo, existen a veces dificultades emocionales, pero es que fuera hay un peligro serio. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es que las personas y las familias reconocen, entienden la situación, se van adaptando a ellas. ¿Dónde empieza la enfermedad mental? Empieza cuando la respuesta a esas dificultades no es apropiada. ¿Qué están haciendo las personas? Pues van cuidando sus ritmos poco a poco, van consolidando sus rutinas, van teniendo momentos en común para estar juntos viendo series. En general, las familias están consiguiendo adaptarse. Sufrir no es estar enfermo. Que aumenten las señales de dificultades no quiere decir que la población esté enfermando, quiere decir que la situación es difícil. Pues ahora voy a preguntar cómo nos puede ayudar que nos adaptemos mejor, ¿no? Pero primero tenemos que hablar con Tito, que tenemos al teléfono. Tito, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Pues casi me ha respondido el doctor, sí, lo que iba a preguntar, pero bueno, para tratar el tema de la ansiedad, que en momentos puntuales se suele producir, ¿cómo podríamos solventar esos problemas de ansiedad que entran cuando una persona, por ejemplo, está viviendo sola o le vienen los recuerdos? ¿Cómo podemos fomentar el que se pase esos momentos de, digamos, de estrés, de temas de arritmias? Pues me imagino que el doctor sabrá a lo que me refiero. Sí, esos síntomas no quedan, ese tipo de... Perfecto, Tito, gracias. Escuche por la tele. Buenas noches. Vale. Gracias por la pregunta. Es una dificultad normal. La ansiedad es el temor ante una situación. En este caso es un temor razonable. No se trata de una persona que se pone nerviosa sin suceder nada. Se trata de alguien que en un determinado momento tiene problemas y reacciona con nerviosismo. Las recomendaciones generales para la ansiedad son siempre las mismas. Primero, intentar mantener un régimen de vida lo más ordenado posible, mantener unas rutinas bien organizadas, intentar hacer ejercicio físico, intentar mantener el sueño y la alimentación en ritmos normales. Se puede además buscar ejercicios de relajación. Internet está lleno de ejercicios respiratorios que pueden ayudar a las personas a disminuir la frecuencia cardíaca y controlar las arritmias. Si esto no llega, lo mejor es dirigirse al centro de salud y solicitar que se desvíe la consulta a un servicio de salud mental. Aunque sea telefónicamente, mis compañeros le atenderán estupendamente y le ayudarán. Pues enseguida vamos a continuar escuchándole, pero vamos a avanzar más información. Sectores como el de la hostelería no tienen claro cuándo podrán recuperar su actividad normal, pero la mayoría de los empresarios del área prefieren